Y la mañana de hoy vamos a estar hablando de el propósito. ¿Cuál es el propósito? Primera de Pedro 4:10. Los dones espirituales, ¿cuál es el propósito? Primera de Pedro 4:10. El propósito de toda iglesia verdadera y de cada creyente debe ser cumplir la misión, ¿no? Cumplir la gran comisión que Dios nos dio. Y esa gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Podemos decir en esta mañana que claramente tenemos que trabajar porque hay que comer, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, que tenemos que estudiar porque hay responsabilidades que cumplir y necesidades que tenemos que tener toda persona para nuestra educación y crianza. Pero hermanos, no hay cosa más importante a lo que nos podamos dedicar en nuestra vida que a cumplir la misión de Jesús. Y esa misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ningún trabajo, ningún estudio, ninguna tarea en esta tierra es más importante que el salir a hacer discípulos, que el invertir nuestra vida en la vida de otros. Y Dios en su infinita sabiduría también sabía que esta misión era demasiado grande para una sola persona. Y debido a esto, Dios nos confió esta misión, no a una persona, sino que nos confió esta misión como cuerpo, como iglesia, como un cuerpo de creyentes que pudiéramos llevar juntos a cabo esta misión de salir y hacer discípulos a las personas en quienes están a nuestro alrededor. Ahora, entendiendo que lo más importante que la iglesia puede hacer y como creyentes que lo más importante que podemos hacer en esta vida es hacer discípulos, Dios también nos equipó con un grupo de herramientas extraordinarias para que pudiéramos llevar a cabo la misión de una manera más efectiva. Y a esas herramientas extraordinarias la palabra de Dios le llama dones espirituales. En su gracia, podemos decirlo así, Dios nos ha dado a cada creyente por medio de su Espíritu dones espirituales para que los pongamos en funcionamiento de su iglesia, de su reino. Ahora, es muy importante aclarar en esta hora y que tengamos bien claro que una cosa son habilidades físicas, que estas habilidades físicas son cosas con las que venimos de nacimiento, que eso también nos lo dio Dios, pero de una manera distinta, así como le dio a toda la humanidad. Pero cuando hablamos de dones espirituales, no estamos hablando de habilidades físicas, sino que estamos hablando de dones particulares que Dios puso en cada uno de nosotros en el momento que nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo. Así que es muy importante que podamos hacer la diferencia, porque muchas veces se confunde un don espiritual con una habilidad física y no son lo mismo, ¿verdad? Hay que entender que estos dones vinieron a nosotros en el momento en que invitamos a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador. No era algo que traíamos de nacimiento, sino que es algo que Dios nos ha puesto o ha dado a cada uno de nosotros como un regalo especial, una vez que entregamos nuestro corazón a Él. Ahora, tenemos que entender también que estos dones no fueron dados para que tuviéramos reconocimiento personal. Estos dones tampoco fueron dados para que buscáramos protagonismo o para tratar de sobresalir por encima de los demás, sino que hay un propósito por el cual Dios nos dio estos dones. Y hoy vamos a hablar que ese propósito lo podemos ver en tres cosas particularmente. Esos dones nos fueron dados para servir. Esos dones nos fueron dados para edificar. Pero también esos dones nos fueron dados para glorificar a Dios. Así que hoy vamos a hablar de los dones espirituales desde estos tres ámbitos o tres propósitos principales por los cuales Dios ha permitido para nosotros recibir o ser bendecidos por estos dones. Ahora, lamentablemente, debo decir que el tema de los dones siempre ha generado controversias por malas interpretaciones, pero también porque hay mucho egoísmo en nuestro corazón.
Y lamentablemente, en vez de ver este tema como una oportunidad que Dios me da para servir a otros, hay algunos que han querido usar este tema para aprovecharse de otros. Y podemos decir que esto no es nada nuevo, porque en los tiempos de los apóstoles ya venían algunas corrientes donde personas estaban usando los dones desde la carne y desviando el uso de los dones para su propio beneficio personal. Ahora, no sé qué tanto usted ha escuchado en redes últimamente, pero lamentablemente en los últimos días ha sido criticado mucho en nuestras iglesias por mal ejemplo de una mala iglesia, ¿no? O por el ejemplo de muchas malas iglesias que lamentablemente existen hoy en día, donde hablan de dones, donde hablan del Espíritu de Dios, pero solo piensan en dinero. Y donde lamentablemente todo el enfoque de estas iglesias es sacar el mayor dinero posible a las personas. Ahora, hermanos, sabemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que dar de corazón, ¿cierto? Pero lamentablemente, muchos han mal usado esto para que la obra de Dios se trate solo de dinero. Y aprovechan, entre comillas, los supuestos dones que Dios les ha dado para influenciar a las personas a que les den su dinero. Quiero decirles algo, hermanos, y es que no hay nada más importante en la obra de Dios para nosotros que hacer discípulos. Ese es el corazón de nuestra iglesia, hacer discípulos. Y aunque necesitamos dinero porque hay necesidades que la iglesia necesita cubrir, el enfoque principal de nuestra iglesia cada domingo, ¿cuál es? ¿Hacer discípulos o sacarle el dinero a la gente? ¿Cuál es el tema que hablamos aquí cada domingo? Hacer discípulos. No estamos hablando de sacarle el dinero a la gente o que la gente nos dé dinero. Nuestro enfoque va claramente definido a la responsabilidad que tenemos delante de Cristo, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lamentablemente hoy en día tenemos iglesias que hablan de dones, que hablan del Espíritu, pero solo piensan en dinero. Y usted los verá ahí vistiendo de marca, usted los verá ahí con lujos, porque para ellos Dios los ha bendecido tantos con sus dones que ellos merecen vivir así. Nada más vea lo triste de este tipo de pensamiento, ¿no? Hoy en día estamos llenos de falsos maestros, falsos ministros, falsos profetas. Y tengo que decirlo también, falsos apóstoles. Hermanos, la palabra de Dios claramente nos deja entender que hoy estamos en la era de los pastores, evangelistas y maestros. Pero la Biblia claramente, si usted estudia, se da cuenta que el apostolado, eso fue para los primeros años de la iglesia, igual que el cargo de profecía o de profeta. Y bien, si estudiamos la palabra de Dios, si usted estudia el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando había que escoger al suplente de Judas, ¿no?, que había traicionado a Jesús, ahí se describe en el capítulo 1 de Hechos cuáles eran los requisitos para ser un apóstol. Y si usted se pone a ver, decía que dentro de los requisitos para ser un apóstol, la persona tenía que haber conocido personalmente al Señor Jesucristo. Físicamente estamos hablando. Ahora, ¿cuántos de esos apóstoles que andan aquí hoy creen ustedes que conocieron personalmente a Jesús? Ni uno solo. Porque no habían podido conocer personalmente al Señor Jesucristo, porque eso pasó hace más de 2000 años. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos, los discípulos estaban haciendo como un cuestionamiento. ¿Qué requisitos tenemos que poner para escoger al nuevo discípulo? Al que va a suplir, ¿verdad?, a quien había traicionado, que era Judas. Y ellos dicen, son dos requisitos. Primero, haber conocido personalmente al Señor Jesucristo. Y segundo, haber sido llamados personalmente por Él. Ahora, los apóstoles que escuchamos a nuestro alrededor, ¿cuántos creen que han sido llamados personalmente por el Señor Jesucristo? Ni uno solo.
La palabra de Dios nos deja ver, porque así lo relata la misma escritura, que el último apóstol que existió, ¿saben quién fue? El apóstol Pablo, que fue llamado por el Señor en la visión en Damasco, y que desde ese momento en adelante fue el último discípulo personalmente que el Señor Jesucristo llamó y que pudo conocer personalmente, porque la palabra de Dios nos manifiesta que de una manera especial Pablo tuvo una relación con el Señor Jesucristo directamente. Así que cuando usted escucha profeta, apóstol tal, tenga por entendido que ya por solo llamarse apóstol y profeta, esas personas son falsos maestros, falsos profetas y falsos ministros del evangelio, movidos por el engaño, movidos por el enemigo, y que solo viven para servirse a sí mismos y no para servir a Dios. Así que como iglesia tenemos que estar claros en estos principios que son bíblicos. ¿Sabe por qué la gente se deja engañar tanto hoy? Y dan su dinero sin siquiera pensar, porque no estudian la Biblia. Esa es la razón. Porque si la gente estudiara la Biblia, se da cuenta que esos que dicen tener como pastor, profeta, apóstol, pastora y demás, son un montón de falsos. Son un fraude. Lamentablemente, abusando de la libertad que tenemos en Cristo, como hemos estudiado esta semana, para andar haciendo según su propia carne. Ahora, en Centro de Vida, creemos firmemente en el poder del Espíritu Santo. No los escuché decir amén. Amén. En el Centro de Vida creemos firmemente en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y creemos en la vigencia de los dones espirituales hasta el día de hoy. Que el Señor sigue trabajando a través de dones espirituales por los miembros de su iglesia y en su iglesia. Pero hermanos, rechazamos categóricamente cualquier abuso de estos dones que deshonra a Dios. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en la mayoría de las iglesias que existen a nuestro alrededor. Solo personajes que tienen un don de habla. Solo personajes que le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Muy carismáticos, muy alegres. Pero que lo que están enseñando es pura basura. Y la gente, como no estudia la palabra del Señor, se deja engañar y llevar por este tipo de personajes que lamentablemente encontramos hoy. Y es un grave error confiar en este tipo de hombres. Hermanos, el desafío nuestro es muy grande hoy. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a escudriñar nuestro corazón y entender que los dones fueron dados para edificar a la iglesia, para apoyar a nuestros hermanos y al prójimo, pero por encima de todo, para glorificar a Dios. Así que hoy necesitamos quitar cualquier pensamiento o actitud de egoísmo que haya en nosotros y asumir el reto de cumplir con los dones que Dios nos ha dado de manera sabia y para que el reino de Dios continúe siendo edificado y engrandecido. No nos dejemos llevar, porque hoy en las redes sociales salen pastores, profetas, apóstoles, pastoras y demás, y que tienen muchos seguidores y que son muy famosos. Eso no quiere decir que están en la verdad. Y recuerden lo que dijo Pablo a Timoteo sobre los últimos tiempos. La gente va a tener comezón de oír y se van a amontonar. ¿Un montón de qué? Maestros conforme a sus deseos. Y dice claramente la palabra que ellos apartarán de la verdad del oído y se volverán a cosas falsas y ficticias. No tenemos que esperar esos tiempos. Estamos en esos tiempos. Hay un montón de pastores, apóstoles, pastoras y profetas famosos. Y famosos en redes sociales, pero que no sirven a Cristo, sirven a Satanás. Téngalo entendido. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Así que vaya conmigo a 1 de Pedro 4:10 y vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Lea conmigo, dice así la palabra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Reitero, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. Padre, toma control de este tiempo. Toma control de nuestras vidas. Señor, queremos como iglesia representar tu reino. Levantar en alto tu nombre. Pero para esto, Señor, tenemos que estar en comunión contigo. Para esto necesitamos cumplir tus propósitos, no aprovecharnos de tu gracia para buscar nuestro propio beneficio. Te ruego que hables a nuestros corazones y pongas en nosotros humildad para servir, humildad para edificar la iglesia. Una vida humilde para glorificarte en todo lo que hagamos. Háblanos en esta mañana sobre la importancia de los dones espirituales y cómo nosotros podemos ser útiles para ti, para tu reino, para en amor apoyar a otros. Danos un corazón dispuesto y si hay que hacer cambios, Señor, ayúdanos a reconocerlos en esta hora. Que tu Santo Espíritu esté aquí, Señor, dirigiendo este momento y cada palabra que sale de mi boca, que sea de bendición a mis hermanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Debo de explicar primero qué es un don espiritual. De repente, algunos tenemos dudas sobre qué es un don espiritual. Podemos decir que un don espiritual es la capacidad especial y sobrenatural, o sea, no es humana, es una capacidad especial y sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada creyente en el momento de su conversión, en el momento que esa persona entrega su corazón a Cristo. Y el propósito de este don no es el beneficio personal, sino capacitar a la persona para servir a los demás y fortalecer la obra de la iglesia del Señor Jesucristo. Teniendo eso en mente, vamos a hablar en esta mañana de estos tres propósitos y vamos a empezar hablando del primero de estos propósitos, que es servicio. Servicio. Ahora, somos llamados administradores. Dígalo conmigo. Somos administradores. Dígalo conmigo. Somos administradores. Otra vez. Somos administradores. El Señor nos ha llamado a ser administradores. No nos ha llamado a ser dueños. Somos administradores. Ahora, normalmente, ¿un administrador es el dueño? No, ¿verdad? La respuesta es clara, no. El administrador es una persona que se le ha encargado los bienes de alguien mayor, ¿verdad? O superior a él. El administrador está ahí para ayudar a su dueño a sacar el máximo potencial de los recursos que se le ha puesto en sus manos, ¿no? Para administrar. Ahora, entendiendo esto, el administrador no se puede apropiar de los recursos de su encargado. Él tiene que preguntar, él tiene que informar y él tiene que estar en comunión, con una buena comunicación con el dueño para que no hayan malentendidos y todo en la empresa o en el negocio resulte de la mejor manera. Porque si él pasa por encima de su autoridad, la palabra de Dios nos habla del mayordomo infiel, estaría siendo precisamente un mayordomo infiel o abusando de la posición de confianza que ha recibido, ¿no? Que se le ha dado. Entendiendo que nosotros somos administradores, tenemos que saber que Dios nos ha dado regalos especiales, nuestros dones. Pero los ha puesto en nuestras manos para ponerlos al servicio de los demás. Tanto en su iglesia como para con nuestro prójimo, Dios nos ha dado esos dones. Dones que podemos utilizar. Porque el Espíritu Santo trabaja en medio de nosotros para que la obra de Dios se produzca. Y lamentablemente, lo vamos a ver todo este mes, porque vamos a estar hablando de los dones todo el mes. Una de las situaciones con la que más luchamos dentro de la iglesia, y se luchaba en las primeras iglesias, es la actitud egoísta,
de a quienes Dios les ha encargado esos dones. Y es algo en lo que también tenemos que revisar nuestro corazón, hermano. Porque si bien es cierto, hay todas estas iglesias falsas hoy en día y profetas y apóstoles falsos, pero no tenemos que dudar también de que nosotros podríamos estarle fallando al Señor en el uso de nuestros dones. Y que tenemos que exigirnos a nosotros mismos en cumplir el propósito por el cual Dios permitió que estos dones llegaran a nosotros. Así que como administradores, no solo hemos recibido estos dones que no son nuestros, sino que sabemos que daremos cuenta a Dios, ¿no? Por el servicio que brindamos a Dios a través de estos dones. Ahora, volviendo a nuestro texto, ahí en 1 de Pedro 4:10, este texto nos dice 3 verdades necesarias de analizar. Primero dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra de Dios manifiesta que todos, sin excepción, cada verdadero creyente, todos hemos recibido por lo menos un don. Algunos reciben más, otros solo uno, pero eso queda en la soberanía de nuestro Dios. Pero dice cada uno según el don que ha recibido. Y la segunda parte nos dice, ministrelo a otros. Esa palabra ministrar tiene que ver con el servicio a los demás, dando a entender con claridad que cuando usted y yo hemos recibido de los dones espirituales, Dios ha puesto en nosotros ese don especial y particular, sobrenatural, no para servirnos de las personas, sino para servir al Señor. Como administradores o mayordomos se nos encargan esos bienes que le pertenecen a nuestro Dios. Vienen de la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros para que podamos cumplir sus propósitos en esta tierra. Ahora, el problema que tenemos con los dones es que si no los utilizamos de manera correcta, vamos a terminar cayendo en el error de servirnos de los demás en vez de servir como buenos administradores de Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en día con este montón de iglesias que existen, donde los pastores se han convertido como reyes y donde las personas son sus súbditos y están ahí para servirlos. Hermano, Dios nos libre de caer en esta situación. Y siempre se los he dicho desde mi corazón como pastor, yo estoy aquí para servirlos a ustedes. No estoy aquí para servirme de ustedes, no estoy aquí para aprovecharme de ustedes. Estoy aquí como un servidor que Dios ha puesto para edificarlos, para amarlos, para ayudarles a crecer en Cristo, para que ustedes puedan conocer del Señor y me ayuden uniéndonos juntos para ser discípulos. Ese es el objetivo por el cual Dios nos ha unido como iglesia. No para que el pastor Ronald viva como rey, ¿verdad? Y ustedes me tengan que servir simplemente porque yo soy el pastor. En otras oportunidades se lo he dicho, lo más importante para nosotros aquí en Centro de Vida es cuando viene una visita. Esa es a la que tenemos que tratar bien y cuidar, porque queremos que esa persona no tenga ninguna excusa para acercarse a Jesús y no tenga nada malo que decir de nosotros, sino que Dios pueda usar nuestro servicio para que esa persona se nos una y quiera servir a Cristo. Pero yo no estoy esperando que ustedes me sirvan o que me tengan a mí como el más importante o el más especial dentro de nosotros, porque yo soy igual que ustedes, soy uno más con ustedes. Y estoy aquí para servirles en nombre de Cristo. Todos tenemos que recordar esto cuando se trata de nuestra posición en el reino. Y por eso en Centro de Vida entendemos que nuestros dones y capacidades no nos pertenecen. Dígalo conmigo, no nos pertenecen. El hecho de que yo tenga un don no significa que soy más especial que otros. Significa que Dios me ha dado ese privilegio no merecido, pero que tengo que ponerlo en servicio de los demás. Dios nos lo ha dado a nosotros como un encargo, pero no nos pertenecen porque al final de cuentas son de Él. Y son para Él. Y debemos entender que lo ha puesto en cada creyente para que lo administremos, repito, para servir a otros.
lo recibimos para ministrar, o sea, ponerlo al servicio de los demás. Y al servirlo, o al ministrar, perdón, Dios nos llama a hacerlo con humildad. Pensando en el privilegio que hemos recibido, no porque seamos mejor que nadie, y aprender que estamos para servir en amor. Que Dios no solo nos enseñó a servir, sino nos enseñó a servir en amor. Yo cuando veo estas iglesias, lamentablemente, que encontramos hoy, uno se pregunta, ¿qué hacen con las palabras del Señor Jesús cuando dijo, no he venido para ser servido, sino para servir? Uno se pregunta, ¿qué Biblia están leyendo? Yo digo, ¿cómo se atreven, verdad? A jugar con la obra de Dios y presentarse ante los demás como si merecieran ser retribuidos, ¿no? Veían esta semana esa disque pastora que dijo que si hay miembros de la iglesia que no dan diezmo, ella ora para que Dios les destruya el carro y para que les vaya mal y Dios no los bendiga. Y uno dice, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento caímos en esto? ¿En qué momento esa persona llegó a tener auditorio, digo yo, o personas para escucharla con este tipo de aberraciones? Porque estos son aberraciones, hermanos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo triste no es que ella se pare y lo diga. Lo triste es que haya personas que la siguen. Y que haya personas que no estudien la Biblia y que se den cuenta de que eso son cosas que van completamente en contra de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Ahora, hermanos, nosotros tenemos algo que aprender. Dice que la gracia de Dios es multiforme. O sea que la gracia de Dios no tiene límite. Dios no tiene límite en cómo nos puede usar. Nosotros solo tenemos que estar dispuestos a que nos use. Pero tenemos que tener en mente, si queremos que Dios nos use, es para servir. No hay otro propósito en esto. No es para enriquecerme. No es para pensar que los demás me deben aplausos o reconocimiento. Sino que Dios me otorgó ese don para yo ayudar, edificar y servir a otros. En nombre de Dios. Hay una inmensa variedad de cosas que Dios puede hacer a través de nosotros. Y hay una inmensa variedad de formas en que Dios quiere manifestar su poder. Ahora tenemos que preguntarnos acá, ¿estoy sirviendo a Dios con los dones que Él me ha dado? ¿Con el don o dones que Él me ha dado? Preguntémonos aquí donde estamos. ¿Estoy sirviendo a Dios y a otros con el don y los dones que Dios me ha confiado? Hay una gran necesidad de servicio hoy, pero tiene que nacer en nuestro corazón. Y servicio no puede tampoco andarse midiendo de que si estoy sirviendo más que los demás. Hay que recordar que nuestra relación con Dios es personal. Y yo no tengo que andar, es que el hermano no está sirviendo tanto, entonces yo también voy a bajar el nivel un poco. O aquel otro se cree más porque sirve más. Todas esas cosas son totalmente erróneas de lo que significa los dones y el servicio al que Dios nos ha llamado. No olvidemos esto y tengámoslo en mente. Seguimos. El siguiente propósito dentro de lo que Dios ha hecho con los dones es para ser edificados, para edificación. ¿Saben todo lo que es un andamio? ¿Sí saben lo que es un andamio? Sí. Bueno, por si hay alguno que no sabe un andamio es una estructura metálica fuerte, ¿no? Visible, que usan los constructores para poder llegar a otros lugares, ¿verdad? Para poder realizar tareas, ¿no? Eso se llama andamio, ¿no? Ahora, quiero que me entienda lo siguiente en esta mañana. El andamio por lo general se usa mayormente en la construcción, ¿no? Ya sea para pintar o ya sea para seguir poniendo bloques o demás, ¿verdad? Para tener acceso a más altura
para que sea seguro, para apoyarse bien y que se pueda realizar la tarea. No se va a parar usted en un balde ahí, porque después vienen los accidentes por eso. Para eso existe el andamio. Pero no se termina la construcción, ¿cierto? Y se pinta el andamio y se deja ahí frente a la construcción para que la gente diga, ese fue el andamio que se usó para hacer esta construcción. Vean qué hermoso andamio. Y le ponen el rótulo ahí, el andamio que se usó para construir. No se hace eso, ¿cierto? ¿Qué pasa con el andamio? El andamio está todo sucio de pintura, de cemento, demás. Y el andamio lo que hace es que se desarma y se vuelve a usar en otra construcción. Ahora, el andamio es importante. Realiza una tarea que es necesaria y una tarea que es importante. Pero una vez que realiza su tarea, simplemente va de construcción en construcción y construcción y construcción hasta que tenga una vida útil. Y ahí se acaba la labor del andamio. Quiero que entienda que en la obra de Dios, usted y yo somos como un andamio. Somos un medio que Dios utiliza para continuar la construcción. Pero no podemos esperar, como no sucede con el andamio, no podemos esperar que a nosotros nos reconozcan por lo que hacemos, que nos pongan en una posición importante o todos los ojos estén sobre nosotros. Simplemente servimos para el propósito por el cual Dios nos ha creado de acuerdo a los dones que Él nos dio. El andamio ayuda a colocar ladrillos, el andamio ayuda a subir muros, el andamio hace que la construcción crezca. Pero una vez que te termina la construcción, el andamio se retira. Y la gloria es de, qué hermoso edificio, o qué bonita casa. Pero no del andamio. Teniendo eso en mente, vea lo que dice Efesios 4:12, puede leerlo conmigo. Dice así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios en el versículo 11 y en Efesios 4 decía que Él dejó a unos evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificar así el cuerpo de Cristo. Un andamio ayuda a perfeccionar la estructura. Un andamio ayuda a que ese edificio crezca y el trabajo se haga de una manera segura y eficiente. Pero un andamio solo está puesto ahí para perfeccionar la construcción. No es en sí el punto más importante de la construcción. Y aunque su trabajo es importante, lo importante es el edificio que se está construyendo al final de cuentas. Y nosotros somos una pieza en el engranaje de ese edificio. Y el propósito de los dones es perfeccionar, o sea, equipar. ¿Para qué? Para que podamos edificar. Nuestros dones espirituales puestos en servicio a Dios nos hacen útiles. Y de esa manera es como Dios realiza la obra a través de nosotros. Pero si usted y yo estamos esperando estar en la plataforma siempre visible ante los demás, si yo estamos esperando que por mi carisma o mi posición los demás me alaben, estamos estorbando la construcción en vez de ayudando. Porque un don no busca llamar la atención en sí mismo, sino que el don busca construir y edificar. El verdadero éxito de nuestro don no se mide por cuánta gente nos mira, sino por cuántos están creciendo a través de nosotros, por cuántos están siendo fortalecidos, por cuántos decidieron seguir a Cristo por el servicio que nosotros estamos brindando. Y eso al final da honra y gloria a nuestro Dios, que al final ese es el verdadero propósito. Hermanos, como iglesia Centro de Vida, Dios nos ha unido para perfeccionarnos los unos a los otros.
los dones que me ha dado a mí, los dones que ha dado a cada uno de ustedes permiten que Centro de Vida se vaya perfeccionando. Pero el beneficio al final de cuentas no es para mí, no es para ustedes. El beneficio es para la obra de Dios. El beneficio es para el reino de Dios. Y es triste cuando hoy vemos cuántos usan el evangelio, la iglesia, el ministerio y los dones solo para edificarse a sí mismos. Y piensan hasta que la iglesia les pertenece. Hermanos, yo soy su pastor, pero la iglesia no es mía, Centro de Vida no es mío, Centro de Vida es del Señor Jesús. Y estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que como iglesia, si no estamos edificando en otros, o estamos usando mal los dones, o no los estamos usando. Y ese es el peligro en el que podemos caer, porque ninguna de estas dos situaciones agrada a Dios. Que usemos mal los dones o que no los usemos. Eso es algo que deshonra y desagrada a nuestro Dios. Así que quiero que se pregunten en esta mañana, ¿estamos siendo un andamio útil para ayudar a otros a crecer en fe y levantar este edificio espiritual? ¿O estamos simplemente tratando de llamar la atención? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Podríamos preguntarnos, ¿qué clase de andamio somos, no? ¿Somos un andamio útil? ¿O somos un andamio que hay que tirar a la basura porque ya no nos dejamos utilizar? Para terminar, punto 3, hablamos de el tercer propósito y es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿A cuántos les gusta ver la luna en la noche? Grande y resplandeciente. Es bonito, ¿no? Ver esas noches de luna que no se necesita luz porque la misma luna alumbra todo. Y se ve hermoso, ¿no? La luna brilla con su belleza imponente y es de guía e ilumina la oscuridad de la noche. Sin embargo, hermanos, yo sé que ustedes ya saben esto, pero es importante para el ejemplo en esta mañana. La luna no produce un gramo de luz por cuenta propia. La luna no produce absolutamente nada de luz por cuenta propia. Podemos decir de manera bonita que la luna es simplemente un espejo. Refleja la luz que recibe ¿de dónde? Del sol. Pero ella no puede producir por sí mismo ni un solo gramo de luz. Diciéndolo de manera fea, podríamos decir que la luna simplemente es una roca gris y fría que está ahí en el cielo. Pero su resplandor es puramente reflejo de lo que da o produce el verdadero o el sol, ¿no? Podemos decirlo así también, si de alguna manera la luz decidiera retener esa luz para sí misma y ser fuente de brillo, ¿qué pasaría? La luna quedaría en la penumbra, totalmente en oscuridad. Y por eso hablamos tanto del lado oscuro de ¿qué? De la luna, porque ese lado nunca ve la luz del sol. Es una cara de la luna que nunca ve la luz del sol. En otras palabras, sin el sol, ¿qué pasa con la luna? Sería un astro oscuro. Nunca se vería. No podría proyectar o reflejar absolutamente nada. Y al final podríamos concluir que el único propósito de la luna es posicionarse correctamente para reflejar una gloria que no le pertenece. No quiero insultarlos en esta mañana, hermanos, pero usted y yo somos la luna. ¿Y quién es el sol? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol. Él es en quien debe de ser reflejado. Él es quien resplandece. Nosotros solo debemos proyectar su luz. Y óigame, ojalá que estemos proyectando la luz de Cristo y no otra luz. Porque podríamos estar reflejando otras luces engañosas y no la luz de Cristo.
Pero teniendo esta ilustración en mente, quiero que vaya conmigo ahora al versículo 11. Estamos ahí en 1 de Pedro 10, 1 de Pedro 4, ya vimos el 10 y ahora vamos a ver el 11. Dice, si alguno habla, ¿cómo debe hablar? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿cómo ministra? Conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es una regla inquebrantable. Esta es una regla que usted y yo no podemos romper, y si la rompemos van a haber consecuencias, como vimos el mes anterior. ¿Por qué? Porque si usted y yo hablamos, y si usted y yo ministramos, lo que hablamos tiene que ser las palabras de Dios. Y lo que ministramos tiene que ser con el poder de Dios y para la gloria de Dios. Nuestros dones espirituales tienen que reflejar a Cristo una vez que los usamos. Porque si producen nuestra propia luz, lo único que vamos a brindar es oscuridad, así como la luna. Egoísmo, orgullo y cuánta cochinada a veces dejamos que haya en nuestro corazón, y todo eso es equivocado, erróneo. Yo estoy aquí hoy compartiéndoles la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es una oración recurrente en mi boca cada domingo? Yo le digo, Señor, ponme las palabras que tú quieres que yo hable. Porque sabe que yo podría llegar aquí al altar y empezar a hablar solo desde mis fuerzas y desde mi entendimiento. Y posiblemente haya habido ocasiones que he hablado según lo que yo quería decirles para que me entendieran. Y no las palabras de Dios. Y esto es muy delicado. Cuando usamos los dones de palabra, dice que tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Y si vamos a ayudar o ser de edificación a otra persona, discipulando, aconsejando, o la manera en que hablamos para compartir el evangelio, que sea conforme al poder que Dios da. Y no en nuestro orgullo, y no en nuestras fuerzas, y no en nuestro egoísmo, y no pensando que la persona se va a agradar por lo bonito que hablamos. Porque dice que Dios debe ser glorificado por Jesucristo, y a Él solo pertenece la honra y la gloria. Hermanos, el peligro más sutil y más común entre los creyentes, el liderazgo y el servicio, es empezar a creer que la luz es nuestra, o que nosotros tenemos una propia estrella y que estamos brindando luz por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por lo cerca que estoy de Dios. Pero todo eso se cae solo si no viene de Dios. Y terminamos buscando el aplauso, buscando el reconocimiento, tratando de recibir el crédito, pero le estamos robando la honra y la gloria a nuestro Dios. Y un don usado para autoglorificación es una aberración espiritual. Es una blasfemia delante de Dios. El verdadero éxito del ministerio debe notarse en nosotros, no porque impresionamos a las personas por nuestro talento, sino que las personas se impresionan de la grandeza de Dios y caen rendidos a sus pies. Ahí estamos representando bien a Jesús. Ahí estamos representando bien su nombre. Así que, hermanos, cuando animamos a otros, cuando enseñamos a otros, que sea la palabra de Dios lo que compartamos. Cuando sacrificamos de nuestro tiempo y nuestra energía para cubrir las necesidades de otros, que sea la fuerza y el poder de Dios que estamos usando y no nuestro propio orgullo y necedad. Debemos vivir nuestras vidas, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestros hogares, cualquier ayuda que recibimos, tratando de cumplir los propósitos con el fin de glorificar el nombre de nuestro Dios.
¿Nuestros dones están apuntando a nosotros? ¿O nuestros dones están reflejando a Jesús? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? Porque si los dones están apuntando a nosotros, hemos hecho mal el trabajo. Pero si nuestros dones están apuntando a Jesús, realmente estamos sirviendo, edificando y dándole gloria a nuestro Dios. Para terminar, hermanos, ¿estás usando los dones que el Señor te dio? Primero. Segundo, ¿lo estás haciendo con el fin correcto? Tercero, ¿estamos sirviendo, edificando y dando gloria a Dios? Dios nos ha dado dones que debemos agradecer por medio de un servicio eficaz. Si Dios nos da el don de la enseñanza, si Dios nos da el don del servicio, si Dios nos da el don para aconsejar a otros, si Dios nos da el don para poder ayudar a las personas que tienen necesidad. Y podríamos mencionar algunos otros. Pero si Dios lo hace, que lo hagamos de una manera eficaz. No ser un buen siervo se ve de dos formas. El que se sirve de los dones y el que no los usa. Dios nos ha llamado a ser fieles. Amén. Amén. Seamos fieles y cumplamos este propósito. Y amigo y amiga, quizás has buscado propósito, valor o significado en muchas cosas. Pero la verdadera razón de tu vida solo se encuentra en Cristo. Dios no solo quiere perdonar tus pecados, sino darte una vida nueva y hacer de ti una persona que sea parte de su obra. Hoy es una oportunidad para rendirte a Jesús, al Señor Jesús, y comenzar para vivir aquel que te creó con un propósito eterno. Vamos a estar en pie y oramos.